A veces, incluso ahora, meses después de todo ese torbellino, me detengo a mirar a Carlos, tan imponente, tan alfa, y me pregunto cómo diablos llegamos hasta aquí, él, el rey de la manada de la sombra, y yo, María, la paria, la exiliada que apenas podía mantener a su hijo vivo en una cabaña olvidada de la Sierra de Gredos. Es surrealista, ¿sabes? Como si alguien hubiera decidido jugar una broma cruel con nuestras vidas. No siempre fue así, claro. Recuerdo el día que todo se torció, el día en que José, mi hijo, entró por la puerta de nuestra cabaña, apenas visible entre los copos de nieve, con los labios azules y el abrigo empapado. Se aferraba a un saco y dentro el destino mismo aullaba débilmente. Eso fue hace meses, justo antes de que el mundo se pusiera patas arriba. Pero incluso antes de eso, mucho antes de que Carlos Blackwood, o Carlos de la Sombra, como le llamamos nosotros, entrara en mi vida como un huracán enfurecido, mi existencia ya era una lucha diaria. La vida en los límites de la Sierra de Gredos era implacable, especialmente en invierno. Ese invierno en particular se sentía como una bestia con garras de hielo, arañando la carne hasta llegar al hueso. Recuerdo la cabaña, un amasijo de madera carcomida y óxido, apenas un refugio, pero era nuestro. La leña escaseaba, la comida también. Había sido una omega desterrada, una paria sin manada desde que perdí a mi loba hace 5 años, durante la gran purga. Sin loba, sin estatus, sin protección. Solo me quedaba José, mi pequeño de 6 años, y una determinación tan fría como la nieve para mantenerlo con vida. Ese día la tormenta era especialmente brutal. Los árboles crujían como viejos huesos. Empujé otro tronco al hornillo de hierro, el metal protestando con un gemido. Estaba empapada de sudor y hollín, pero el frío seguía colándose por cada grieta. Mamá. La voz de José apenas llegó a mis oídos por el viento. Me giré, limpiándome el hollín de la frente. José estaba en el umbral, su pelo oscuro pegado a la frente por la nieve derretida. El abrigo, un hallazgo caritativo 3 tallas más grande, lo hacía parecer una ratita mojada. Se veía tan pequeño. «¡José!», grité, el pánico clavándose en mi pecho. Había dejado el atizador en el suelo y corrí hacia él, arrodillándome. «Te dije que no fueras más allá del límite del bosque. La tormenta está empeorando». Le agarré las manos, intentando frotarlas para devolverles el calor, pero él se apartó. No temblaba por el frío, era la adrenalina, pura e infantil, que lo hacía vibrar. «Los encontré, mamá», susurró, con la voz rota. Lloraban, la nieve los estaba enterrando. Me fruncí el ceño, el corazón dando un vuelco. «¿Encontraste qué, José?». Entonces se hizo a un lado. Detrás de él, arrastrado por las podridas tablas del suelo de la entrada, había un saco de arpillera. Se movía. Un gemido bajo y dolorido resonó por la pequeña cabaña. No era el sonido de un perro. Era la resonancia armónica inconfundible de un lobo. El pánico explotó en mi pecho. Mis instintos de supervivencia gritaban. Me arrastré hacia atrás, chocando contra la pared. «José, dime que no le robaste a la casa de la manada». «¡No!», José gritó, las lágrimas finalmente desbordándose. «Estaban junto al río. Alguien los tiró al agua, mamá, pero el hielo los atrapó. Por favor, son bebés». Mis manos temblaban mientras gateaba hacia el saco. Desaté el nudo mojado y congelado. Levanté la tela áspera. Dentro, acurrucados en una masa de pelaje húmedo y extremidades temblorosas, había 2 cachorros. No podían tener más de 4 semanas.
Uno era gris tormenta, el otro negro noche. Pero no fue su color lo que hizo que la sangre se me helara en las venas. Fue el olor. Incluso a través del olor a agua de río y lana mojada, el aroma me golpeó como un puñetazo físico. Era el olor a pino, a ozono, a un poder crudo y aplastante. Sangre alta, susurré, el horror ahogándome. Estos no eran simples cachorros cualquiera de la manada. Las marcas plateadas en las orejas del cachorro negro lo identificaban de inmediato como descendiente de la línea alfa. Cachorros del círculo íntimo de la manada de la sombra, quizás incluso del propio rey. Me puse de pie, el pánico apoderándose de mi pecho. Tenemos que devolverlos, dije, la voz temblorosa. José, si los encuentran aquí, si creen que los tomamos, nos matarán. ¡Míralos! José gritó, interponiéndose entre su madre y el saco. No se mueven. Mire, el cachorro gris había dejado de temblar. Su respiración era superficial, un estertor que señalaba el inicio de la hipotermia. Miré a mi hijo, al niño que había criado con sobras y amor. Tenía el corazón de un verdadero lobo. Incluso si vivíamos como ratas, si los devolvía a la ventisca, sería una asesina. Si los conservaba, sería una ladrona. La pena para una omega que robaba sangre alfa era la ejecución pública. Miré al cachorro gris de nuevo. Soltó un último chillido débil. Maldita sea, sí sé. Recogí el saco. José, busca las toallas, coge todas las mantas que tengamos y corre las cortinas. Ahora. Durante las siguientes 6 horas, la cabaña fue un torbellino de actividad desesperada. Usé mi propio calor corporal para calentar a los cachorros. Les di leche de cabra tibia con un cuentagotas, aterrada de que sus estómagos estuvieran demasiado débiles para aceptarla. Cerca de las 3 de la mañana, el cachorro negro, el más fuerte de los dos, abrió los ojos. Eran de un violeta penetrante e irreal. Jadeé. Los ojos violetas eran una leyenda. No se habían visto en la línea de la sombra en 3 generaciones. Eres un problema, susurré, acariciando su cabeza mojada. Demasiados problemas. El cachorro se inclinó ante mi toque, soltando un pequeño bufido satisfecho antes de acurrucarse contra el gris, que finalmente respiraba con regularidad. José se durmió en la alfombra junto a ellos, su mano descansando protectoramente sobre el flanco del cachorro negro. Yo me senté en la mecedora, con una escopeta sobre el regazo, observando cómo la nieve se amontonaba contra la ventana. No dormí. Sabía que quienquiera que hubiera intentado ahogar a esos cachorros vendría buscando los cuerpos, y si el rey Alfa se enteraba de que estaban vivos, vendría buscando al Salvador. Solo rezaba para que la tormenta durara lo suficiente como para ocultar su olor, pero la naturaleza, como el destino, es cruel. A las 6 de la mañana, el viento cesó, las nubes se abrieron, y a las 7 de la mañana el suelo empezó a temblar. No era un terremoto, era el retumbar de vehículos pesados, decenas de ellos. Me moví antes de que la primera puerta de coche se cerrara de golpe. «¡José, despierta!», siseé, agitándolo por el hombro. «¡Métete en el sótano! ¡Lleva a los cachorros!». José, aturdido y confundido, miró por la ventana. «¡Mamá, ve!». «¡Oh!», grité, un sonido tan crudo que lo puso en alerta. Recogió las 2 bolas de pelo dormidas y se apresuró hacia la trampilla debajo de la alfombra de la cocina. Yo eché la alfombra por encima y coloqué la pesada mesa de la cocina justo encima del lugar, justo cuando la puerta principal estalló hacia adentro. Ni siquiera tuve tiempo de levantar la escopeta. Astillas de madera cayeron como confeti. 3 hombres de seguridad, tipos enormes con equipo táctico y el escudo de la manada de la sombra en el pecho, irrumpieron. «¡Al suelo ahora!». Caí de rodillas,
con las manos detrás de la cabeza. Conocía el procedimiento. Cualquier resistencia de una omega era castigada con huesos rotos. La habitación se llenó instantáneamente del olor a agresión y testosterona de alto grado. Los enforcers me separaron las piernas a patadas, registrándome en busca de armas, sus movimientos toscos y eficientes. ¡Despejado!, gritó uno. Luego cayó el silencio, un silencio pesado y asfixiante, mucho más aterrador que los gritos. Botas pesadas crujieron sobre el cristal roto de la entrada. Yo mantuve la cabeza baja, mirando las sucias tablas del suelo, pero podía sentir el poder emanando del recién llegado en oleadas. Era un aura alfa tan potente que el aire sabía a metal. «Mírame», ordenó una voz grave. No fue un grito, era un barítono bajo que vibró por el suelo. Lentamente levanté la barbilla. De pie en mi sala de estar en ruinas estaba Carlos Blackwood, el rey alfa. Era terroríficamente hermoso, como una tormenta o un incendio forestal es hermoso. Medía bastante más de 1,80 m. Sus anchos hombros llenaban el espacio. Llevaba un largo abrigo de lana negra sobre un traje a medida, pero la civilidad de su ropa no podía ocultar al depredador que había debajo. Su cabello era oscuro, peinado hacia atrás, y sus ojos fríos, de un gris acero, estaban fijos en mí. «¿Dónde están?», preguntó. Tragué saliva, la garganta seca. «No sé de qué habláis, Alfa». Carlos dio un paso más. Los enforcers retrocedieron, pero él no los miró. Se agachó frente a mí, invadiendo mi espacio hasta que pude oler su aroma. Sándalo, sangre y hielo. «No me mientas, Omega», dijo suavemente. «Mis rastreadores siguieron el olor hasta tu puerta. 2 cachorros, de sangre alta, robados de la guardería anoche». «¿Robados?». Mi indignación se encendió, superando mi miedo por una fracción de segundo. «¿Eso es lo que os contaron? ¿Que fueron robados?». Los ojos de Carlos se entrecerraron. «¿Perdona?». «No los robé», le escupí. «Mi hijo los sacó del río helado donde alguien intentó ahogarlos como si fueran gatitos no deseados». Una ola de sorpresa recorrió la habitación. Los enforcers intercambiaron miradas. La expresión de Carlos no cambió, pero sus pupilas se dilataron, el lobo dentro de él reaccionando a mis palabras. «¿Ahogarlos?», repitió, como probando las palabras. «Revisa el saco». Asentí hacia la arpillera mojada que había dejado junto a la estufa. «Todavía está mojado. Huele a fango de río». Carlos se puso de pie y se acercó a la estufa. Levantó el saco con 2 dedos, acercándolo a su nariz. Olfateó una vez, su mandíbula apretada con tanta fuerza que un músculo le tembló en la mejilla. Volvió a mirarme. «¿Dónde están?». «A salvo», dije desafiante. «A menos que planees terminar el trabajo que alguien empezó». Carlos se movió más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. En un latido, me tenía contra la pared, su mano alrededor de mi garganta. No apretó, pero la amenaza era absoluta. «Soy el rey Alfa», gruñó, sus ojos brillando ámbar. «Esos son los hijos de mi hermano, mis sobrinos. Si crees que quería que murieran, eres una tonta. Ahora dámelos, o destrozaré esta cabaña tabla por tabla». No podía respirar, pero le devolví la mirada. Vi rabia allí, sí, pero también vi pánico. Pánico genuino y aterrado. Él no era el asesino. «Bajo la mesa», jadeé. Carlos me soltó al instante. Empujó la pesada mesa de roble a un lado como si fuera de madera de balsa y arrancó la alfombra. Abrió de golpe la trampilla. «¡José!», grité, frotándome la garganta. «Sube, está bien».
Lentamente, José subió por la escalera. Temblaba, aferrando a los dos cachorros a su pecho. El cachorro negro, el de los ojos violetas, soltó un aullido agudo. Carlos se congeló, se dejó caer de rodillas, su postura intimidante desvaneciéndose al instante. Extendió una mano, sus dedos temblaban ligeramente. Lucas, susurró al cachorro negro. Daniel. Los cachorros no retrocedieron, olfatearon su mano, reconociendo el olor familiar, y comenzaron a mover la cola. Carlos soltó un suspiro que sonó como un sollozo. Levantó la vista hacia mí. El acero en sus ojos se había derretido, reemplazado por una intensidad confusa. «Lo salvaste», dijo. No fue una pregunta. Alguien tenía que hacerlo, respondí, alisándome la camisa. Se estaban congelando hasta morir. Carlos se puso de pie, recogiendo a José y a los cachorros en sus brazos de un solo movimiento. José dio un pequeño grito de sorpresa. «Señor», uno de los enforcers dio un paso adelante. «¿Cuáles son las órdenes? ¿La arrestamos por secuestro?» Carlos me miró la pobreza de la cabaña, los armarios vacíos, la estufa fría y los moratones que empezaban a formarse en mi cuello donde me había agarrado. «No», dijo Carlos, su voz dura de nuevo. «Quemad esta cabaña hasta los cimientos». Me puse a gritar, las palabras saliendo disparadas sin mi permiso. «No es todo lo que tenemos». «Ya no vives aquí», declaró Carlos, girándose hacia la puerta con mi hijo y los cachorros en sus brazos. Se detuvo y me miró por encima del hombro. «Vienes conmigo hasta que descubra quién arrojó a mis herederos al río. Eres la única persona en esta manada en la que confío para mantenerlos con vida». «No voy a tu casa de manada», discutí, aunque mis rodillas temblaban. «Soy una exiliada». «Ya no», gruñó Carlos. «Sube al coche, María. Es una orden». Mientras me empujaban a la parte trasera de la lujosa camioneta, viendo cómo mi escasa casa era envuelta en llamas por los enforcers, me di cuenta de dos cosas. Primero, acababa de convertirme en la protectora personal de los objetivos más importantes del reino. Segundo, el rey Alfa no solo olía a peligro, olía a destino. En el viaje a la finca de la sombra, el silencio era denso y asfixiante, me oprimía los oídos. José se había quedado dormido a mi lado, agotado por el bajón de adrenalina, pero yo permanecía rígida, con los ojos fijos en el paisaje que pasaba. Conocía esos bosques. Hace 5 años había corrido por ellos, embarazada y sangrando, perseguida por los mismos enforcers que ahora conducían el coche. Regresar no era un regreso a casa, era volver a entrar en la jaula. La finca apareció entre la niebla como una fortaleza. Era una mansión extensa de piedra gris y cristal oscuro, rodeada por muros de 12 metros coronados con alambre de púas plateado. Cuando los portones se abrieron con un gemido, los vi, la manada. Docenas de lobos y humanos en forma humana estaban reunidos en el patio. Las noticias corrían rápido. Sabían que el Alfa regresaba con algo importante. Cuando la camioneta se detuvo, Carlos salió primero. El aire cambió. El murmullo cesó al instante. Abrió la puerta trasera, no para mí, sino para sacar a los cachorros. Los sostuvo firmemente en un brazo, luego me miró. «Sal», dijo, su voz baja. Salí, tirando de José conmigo. Una ola de murmullos recorrió la multitud. Escuché las palabras omega, exiliada y basura flotando en el viento. ¿Es María Cross? Creí que había muerto en la tormenta hace años. ¿Por qué el rey trae a una callejera al círculo íntimo? Carlos los ignoró a todos. Caminó hacia las enormes puertas dobles, esperando que lo siguiera. Yo mantuve la cabeza alta, apretando la mano de José tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos.
No les daría la satisfacción de verme encogerme. Esperando en lo alto de la escalera de piedra, había una mujer que parecía tallada en sorbo y hielo. Ana. Era la beta de la manada, la mujer de más alto rango desde que la reina, cuñada de Carlos y madre de los cachorros, había muerto en el parto hacía un mes. Ana era impresionante, con cabello rubio platino y ojos de un azul depredador. ¡Carlos! Ronroneó Ana, dando un paso adelante para besarle la mejilla. Se congeló cuando vio a los cachorros en sus brazos. Por un microsegundo, un abrir y cerrar de ojos, vi la máscara de Ana deslizarse. Una conmoción pura y sin adulterar distorsionó sus facciones. Luego desapareció, reemplazada por una actuación de alivio tan convincente que me revolvió el estómago. «Oh, gracias a la diosa», exclamó Ana, extendiendo los brazos hacia ellos. «Pensamos que se habían ido. La niñera dijo que desaparecieron de las cunas. Hemos estado registrando el bosque». Carlos se echó hacia atrás, manteniendo a los cachorros fuera de su alcance. «No desaparecieron, Ana», dijo Carlos, con la voz como el moler de piedras. «Alguien los tomó, alguien los arrojó al río helado para que murieran». Ana jadeó, su mano volando a su boca. «Eso es imposible. ¿Quién haría tal cosa a cachorros de sangre alta?» «Eso es lo que pretendo averiguar», dijo Carlos. Hizo un gesto hacia mí. «Ella es María Cross. Los encontró, los salvó». Los ojos azules de Ana se clavaron en mí. El odio en ellos era frío y antiguo. «Cross, la exiliada. Carlos, ¿seguro que la traes adentro? Está sucia. Es una omega». «Es la niñera», corrigió Carlos, su voz retumbando por el patio para que todos pudieran oír. «A partir de este momento, María Cross está bajo mi protección personal. Es la única a la que se le permite alimentar, vestir o tocar a estos cachorros. Cualquiera que cuestione su autoridad, me cuestiona a mí». El silencio en el patio fue ensordecedor. Elevar a una omega a tal posición era inaudito. Era una blasfemia. La sonrisa de Ana se volvió tensa, frágil. «Por supuesto, Alfa, lo que usted crea mejor. Pero ¿dónde dormirá? Seguro que no en el ala real». «En la guardería», dijo Carlos. «Con su hijo». Se dio la vuelta y se adentró en la casa. Me apresuré a seguirlo, pero al pasar junto a Ana, la beta se inclinó. «Deberías haberlos dejado en el río», susurró Ana, su voz apenas audible. «Ahora solo te ahogarás con ellos». No me detuve. Acerqué a José y crucé el umbral. Ahora estaba en la guarida del león, y los leones tenían hambre. El interior de la mansión era una exhibición de riqueza obscena: candelabros, suelos de mármol, óleos de antepasados que me miraban con desprecio. Carlos nos condujo por 3 tramos de escaleras hasta el ala real. La guardería era más grande que mi cabaña entera. Estaba llena de pasillos intactos y cunas de caoba. «Deja tus cosas», dijo Carlos, colocando a los cachorros suavemente en un gran corralito con calefacción. «No tengo cosas», le recordé. «Las quemaste». Carlos me miró. Realmente me miró por segunda vez ese día. Observó mis jeans deshilachados, mi camisa de franela desgastada y las botas que se mantenían unidas con cinta adhesiva. Miró a José, que miraba un caballo balancín con ojos grandes y maravillados. Carlos metió la mano en el bolsillo y sacó un grueso fajo de billetes. Lo estampó sobre el cambiador. «Te enviarán ropa, traerán comida, no salgas de esta habitación, no le abras la puerta a nadie excepto a mí, ni a las criadas, ni a los guardias, y especialmente no a Ana, ¿entiendes?» «¿Por qué Ana?», pregunté, atreviéndome a cuestionarlo. «Es tu beta». Carlos se acercó a la ventana, mirando los terrenos nevados.
Mi hermano murió en un accidente de casa hace 3 meses. Su esposa murió en el parto hace un mes. Y ahora alguien intentó matar a sus hijos. Se giró, su rostro una máscara de furia atormentada. Hay un traidor en esta casa, María. Y hasta que lo encuentre, tú eres la única variable que no tuvieron en cuenta. Eres la falla en su plan. Soy un cebo. Me di cuenta, la sangre helándose en mis venas. Me trajiste aquí para hacerlos salir. Carlos no lo negó. Manténlos vivos, María, y me aseguraré de que tú y tu hijo nunca más pasen hambre. Salió por la pesada puerta de roble, que se cerró con un clic. El cerrojo se activó desde el exterior. Me hundí en el suelo. José se acercó y me abrazó. ¿Estamos a salvo aquí, mamá? Miré al cachorro de ojos violetas, observándome a través de los barrotes del corralito. No, mi amor, susurré. Nunca hemos estado en más peligro. Momentos como ese me hacen reír ahora, aunque entonces no había nada de divertido. No sé, toda esta situación con los alfas, las manadas, la idea de sangre alta y exiliados, es tan, ¿cómo decirlo?, medieval. Absurdo. En mi pueblo natal, en Extremadura, a esto le habríamos llamado un drama de telenovela de los buenos, o quizás el inicio de un cuento de hadas retorcido. ¿Quién iba a decir que una historia así podría ser tan real, tan pegada a la piel, que las reglas fueran tan duras? Mi padre siempre decía que la cabra tira al monte, que cada uno tiene su naturaleza, pero esto era otro nivel. Aquí no hablamos de cabras, hablamos de lobos con trajes caros y ojos de acero. No sé qué es más peligroso, si los colmillos o los chismes de palacio. En fin, volvamos a la pesadilla. La noche cayó sobre la finca de la sombra como un sudario. La calefacción de la mansión era eficiente, pero yo no podía dejar de temblar. Había empujado un pesado aparador frente a la puerta, ignorando las instrucciones de Carlos de que la cerradura era suficiente. Sabía que las cerraduras se podían forzar. José dormía en una de las camas de repuesto, abrazando un oso de peluche que había encontrado en el armario. Los cachorros, Lucas y Daniel, dormían en la cuna, sus barrigas llenas de fórmula. La había preparado yo misma, probándola primero para asegurarme de que no estuviera envenenada. El reloj de la pared tic-tacaba. Las 12 a.m. Me senté en el sillón frente a la puerta. Un abrecartas de plata que había cogido de una bandeja de escritorio en la mano. Era un arma patética contra un lobo, pero era mejor que nada. Estaba quedándome dormida cuando lo escuché. Rasp, rasp. No venía de la puerta. Venía de la rejilla de ventilación cerca del suelo. Al instante me desperté. Hice una señal de silencio, aunque nadie estaba despierto para oírme. Me arrastré hacia la rejilla. Un olor dulce y enfermizo comenzó a flotar en la habitación. Olía a almendras y lejía. Gas de matalobos. El pánico explotó en mi pecho. Matalobos en esa concentración mataría a los cachorros en minutos. También nos mataría a José y a mí. Agarré una pila de toallas mojadas del baño y las tiré sobre la rejilla, empujando un pesado baúl de juguetes contra ella para crear un sello, pero el olor ya flotaba. «¡José, despierta!». Lo sacudí. «Ponte la camisa sobre la nariz. No respires hondo». Corrí a la cuna. Los cachorros estornudaban. Lucas gemía, manoseándose la nariz. No podía quedarme aquí. Nos estaban fumigando como insectos. Corrí a la ventana. Estaba a 3 pisos del patio nevado, demasiado lejos para saltar. La puerta era la única salida. Arrastré el aparador, mis músculos gritaban. Intenté abrir el picaporte. Cerrado. «¡Ayuda!», grité, golpeando la madera. «¡Abrid la puerta!». «¡Fuego!».
Esperaba que la palabra fuego activara una alarma, pero el pasillo permaneció en silencio. Insonorización. La guardería estaba diseñada para ser silenciosa para que los bebés pudieran dormir. Ahora era una tumba. Miré a mi alrededor con desesperación. Mis ojos se posaron en una pesada estatua de bronce de un lobo en la repisa de la chimenea. José, ponte detrás de la cama, le ordené. Cogí la estatua. Pesaba al menos 10 kilos. Retrocedí, tomé impulso y la estampé contra el picaporte de la puerta. La madera se astilló, pero no se rompió. La golpeé una y otra vez. Mis manos sangraban. Las vibraciones me sacudían los huesos. El gas se hacía más fuerte, filtrándose alrededor de las toallas. Mi cabeza daba vueltas. «¡Vamos!», grité, golpeando con todo lo que me quedaba. ¡Cac! El mecanismo de la cerradura se hizo añicos. La puerta se abrió. No esperé. Agarré a los cachorros, uno bajo cada brazo, y le grité a José que corriera. Tropezamos en el pasillo, jadeando por aire fresco. El pasillo estaba vacío. Los guardias que se suponía que estaban fuera habían desaparecido. Mis instintos de supervivencia tomaron el control. No podía ir a la habitación de Carlos, no sabía dónde estaba. Y correr por los pasillos nos convertiría en objetivos. Necesitaba esconderme. «El conducto de la ropa sucia», susurré. Recordaba la disposición de la casa de cuando mi madre había trabajado como criada aquí hacía 20 años. Corrimos por el pasillo hasta una pequeña puerta de servicio. Abrí el conducto. «José, tú primero. Deslízate. Cae en una pila de ropa en el sótano». «Mamá, tengo miedo», gritó José. «Ve». Lo empujé suavemente. Se deslizó en la oscuridad. Miré a los cachorros. Los envolví en mi propia camisa de franela para protegerlos de la fricción y los dejé caer. Estaba a punto de subir yo misma cuando una mano me agarró el pelo. Fui tirada hacia atrás, mi cuero cabelludo ardiendo. Fui lanzada contra la pared. De pie allí había un hombre que no reconocía. Iba vestido de negro, con una máscara, pero sus ojos eran dorados. Un mercenario contratado. «Astuta», gruñó. «Ana dijo que eras ingeniosa». Sacó un cuchillo, una hoja dentada con punta de plata, diseñada para causar el máximo dolor. Yo no tenía un arma, tenía la rabia de una madre. Mientras se abalanzaba, me dejé caer al suelo, golpeándole la rodilla con el talón de mi bota. No fue suficiente para romperla, pero lo desequilibró. Me dio un tajo con el cuchillo, cortando el hombro de mi camiseta y sacándome sangre. Grité, arrastrándome hacia atrás. El asesino levantó el cuchillo para el golpe final. De repente, una enorme sombra lo envolvió. Hubo un sonido como un crujido húmedo. El asesino ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un lobo negro macizo, de casi 1,5 metros de altura, había apretado sus mandíbulas alrededor del cuello del hombre. El lobo sacudió la cabeza una vez violentamente. El cuerpo del asesino quedó flácido. El lobo soltó el cuerpo y se giró hacia mí. Su hocico estaba manchado de sangre fresca. Sus ojos eran gris acero. Carlos se transformó. La transformación fue fluida, brutal. Un momento una bestia, al siguiente un hombre desnudo, jadeando de rabia, con la sangre goteando por su pecho. «¿Dónde están?», rugió, el sonido sacudiendo las paredes. Yo, agarrándome el hombro sangrante, señalé el conducto de la ropa sucia. «Sótano, a salvo». Carlos exhaló, luego miró al hombre muerto y luego a mi herida. «Estás sangrando», dijo, su voz bajando una octava. «Estoy bien», espeté, intentando levantarme pero tropezando. El matalobos todavía estaba en mi sistema. Carlos me atrapó antes de que cayera al suelo. Su piel ardía contra la mía. «Los guardias»,
Pregunté débilmente. ¿Drogados? Escupió Carlos. Alguien drogó el café en la sala de descanso. Me desperté cuando lo sentí. Sentí tu miedo a través del vínculo. Se detuvo. Se congeló. Levanté la vista hacia él, mi visión borrosa. ¿Qué vínculo? Carlos me miró fijamente, una comprensión amaneciendo en sus ojos, una mezcla de terror absoluto y asombro. Los lobos solo sentían el miedo de los miembros de su manada a través de un vínculo. Pero yo no era de la manada, era una exiliada, a menos que, a menos que el vínculo fuera algo más profundo, algo primario. Tenemos que bajar al sótano, dijo Carlos bruscamente, dando por terminada la conversación. Arrancó una tira de tela de la camisa del asesino y me la ató alrededor del hombro para detener la hemorragia. ¿Puedes caminar? Tengo que hacerlo, dije. No, no tienes por qué. Me levantó en sus brazos, llevándome al estilo nupcial. Aguanta, ordenó mientras me llevaba hacia las escaleras de servicio, pasando por encima del cadáver del hombre enviado para matarnos. Apoyé la cabeza en su pecho. Podía oír su corazón martilleando, no por miedo, sino por una furia protectora que vibraba a través de mi propio cuerpo. Ana hizo esto, susurré. El hombre dijo que Ana lo envió. Lo sé, dijo Carlos, su mandíbula apretada, y por eso voy a quemar su mundo. Pero no esta noche. Esta noche sobrevivimos. Me llevó a la oscuridad de los niveles inferiores. Y por primera vez en 5 años, no me sentí como una paria. Me sentí como una reina siendo llevada por su rey. Pero en las sombras del pasillo, una cámara de seguridad parpadeaba en rojo, grabando todo. Y en la sala de seguridad, Ana observaba el monitor, su rostro pálido, sus uñas clavándose en las palmas hasta que sangraron. Sospecha, susurró a la habitación vacía. Sospecha, y mató al limpiador. Cogió su teléfono y marcó un número que no se había usado en años. Soy yo, dijo cuando la línea conectó. Plan B, llamada al consejo. Decidles que Carlos ha perdido la cabeza. Decidles que se está apareando con la exiliada que secuestró a los herederos. Colgó, una fría sonrisa volviendo a su rostro. Si no puedo matar a los cachorros, murmuró, tendré que matar al rey. El sótano de la finca de la sombra era un laberinto de sombras con olor a cemento húmedo y detergente viejo. Carlos me llevó por el laberinto, su respiración pesada pero constante, sus pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo. Encontramos la lavandería por el sonido de los hipos aterrorizados de José. Mamá. La voz de José estaba amortiguada. Provenía de un enorme carrito de lona lleno de toallas sucias. Estoy aquí, cariño. Exhalé mientras Carlos me bajaba. Me incliné sobre el carrito. José estaba acurrucado en el fondo. Los 2 cachorros, Lucas y Daniel, acurrucados contra su pecho. Todos estaban cubiertos de pelusa, temblando, pero vivos. Carlos no perdió el tiempo en sentimentalismos. Hizo un recuento rápido, sus ojos de lobo escaneando los rincones de la habitación en busca de nuevas amenazas. No pueden quedarse aquí abajo, dijo, su voz ronca. Si Ana envió un asesino, tiene un equipo de apoyo. El gas fue solo el comienzo. Volvió su atención hacia mí. La adrenalina se desvanecía y el dolor en mi hombro se convertía en una agonía punzante. El improvisado torniquete estaba empapado. Déjame ver, ordenó Carlos, tirando de mí debajo de la única bombilla parpadeante que colgaba del techo. Desató la tela empapada de sangre. Siseé entre dientes. El corte era una herida profunda y desagradable que dejaría cicatriz. Carlos maldijo en voz baja. Sin pedir permiso, se llevó la muñeca a la boca y mordió con fuerza, desgarrando su propia carne. La sangre brotó al instante. Sangre alfa, espesa y potente.
Bebe, ordenó, ofreciéndome su muñeca a la boca. Retrocedí. ¿Qué? No. Hazlo, María. Eres humana, esencialmente. Sanarás demasiado lentamente. Mi sangre lo acelerará. No tenemos tiempo para que estés débil. Era una orden práctica, pronunciada con el gélido desapego de un general, pero sus ojos contaban una historia diferente. Ardían con una necesidad frenética de arreglar lo que se había roto bajo su vigilancia. Dudé, luego tomé su muñeca. El sabor era metálico, abrumador, como cobre líquido y un rayo. Casi al instante, un calor se extendió por mis venas, amortiguando el dolor agudo de mi hombro. La herida comenzó a hormiguear, la rápida regeneración celular de un shifter activándose en mi sistema humano. Carlos me observó beber. Sus pupilas se dilataron hasta convertirse en platos negros. Cuando me aparté, jadeando, no movió su brazo de inmediato. El aire entre nosotros chisporroteaba, espeso con el olor a sangre y una repentina y abrumadora conciencia el uno del otro. Arriba, susurré, mi corazón martilleando contra mis costillas. Antes de que lo mataras, dijiste que sentiste mi miedo a través del vínculo. Carlos se quedó inmóvil. Bajó lentamente el brazo. La herida en su muñeca ya se cerraba. Lo sentí, admitió, su voz baja y peligrosa. Pero soy una omega exiliada. Insistí, necesitando entender. No tengo loba, no tengo manada. Eso es imposible a menos que... No podía decir las palabras. La implicación era demasiado aterradora, demasiado transformadora del mundo. Carlos dio un paso más, invadiendo mi espacio hasta que tuve que estirar el cuello para mirarlo. Extendió una mano, sus nudillos rozando mi pómulo. El toque envió una descarga eléctrica directamente a mi núcleo. A menos que estemos unidos por el destino, terminó Carlos por mí. La palabra flotaba pesada en el húmedo aire del sótano. Reconocí tu olor en el momento en que entré en esa cabaña, María. Por eso no te maté por tener el olor de mi sobrino en ti. Mi lobo te conoció. Me sentí mareada. El rey Alfa, el shifter más poderoso y despiadado del continente, era mi pareja destinada. Era una cruel broma de la diosa Luna. Él había quemado mi casa el día anterior. Hoy me estaba salvando la vida. Eso no tiene sentido, argumenté débilmente. No somos nada parecidos. Soy nadie. Eres lo único real en esta casa, gruñó Carlos. Y ahora mismo eres mía para proteger. Se apartó abruptamente, como si la cercanía le resultara físicamente dolorosa. Tenemos que movernos. Hay un búnker debajo de la bodega. Mi padre construyó una habitación del pánico durante las guerras territoriales. No está en los planos, ni siquiera Ana lo sabe. Recogió a los 2 cachorros, pasándomelos. Luego recogió a un tembloroso José. Quédate cerca de mi espalda. Si algo se mueve, tírate al suelo. ¿Entiendes? Asentí, aferrando a los cachorros con fuerza. Mientras nos adentrábamos en las entrañas de la finca, pasando por polvorientos botelleros y a través de una puerta oculta disfrazada de estantería, me di cuenta de que mi vida se había complicado infinitamente más. Ana me quería muerta porque era una testigo, pero si Ana se enteraba de que yo también era la pareja destinada del rey, Ana no solo enviaría a un asesino, quemaría el mundo entero para llegar a mí. Entramos en la habitación del pánico justo cuando el sonido distante de las sirenas comenzaba a aullar fuera de la finca. La pesada puerta blindada de acero se cerró con un silbido detrás de nosotros, sellándonos dentro de una tumba de hormigón llena de luz fluorescente, comida enlatada y monitores que mostraban el caos que se desarrollaba arriba.
El búnker era un espacio frío y utilitario diseñado para la supervivencia, no para la comodidad. Olía a aire reciclado y ozono de los enormes bastidores de servidores que zumbaban contra la pared del fondo. Me senté en una litera viendo a José dormir finalmente, los dos cachorros acurrucados cerca de su cabeza. Mi hombro ahora era solo un dolor sordo. La sangre de Carlos había hecho milagros. Carlos estaba de pie junto al banco de monitores de seguridad, su espalda rígida. Se había puesto una camisa táctica de repuesto guardada en los suministros del búnker, cubriendo su desnudez. Pero la violencia cruda que irradiaba de él seguía siendo palpable. En las pantallas la finca de arriba estaba llena de actividad, pero no era la policía normal. Subs negros con ventanas tintadas bloqueaban la entrada. Hombres con trajes gris carbón pululaban por la entrada principal. ¿Quiénes son?, pregunté, acercándome para pararme a su lado. La mandíbula de Carlos se tensó. El Consejo. Sentí cómo la sangre se me iba de la cara. El Consejo de los Hombres Lobo. Eran el órgano rector de todas las manadas shifter del continente. Antiguos, tradicionales y absolutamente despiadados. No trataban con la política de las manadas locales. Trataban con la ejecución por crímenes contra la especie. Ana no solo llamó para pedir refuerzos, murmuró Carlos, con los ojos fijos en la pantalla. Escaló esto a nivel federal. ¿Qué les está diciendo? Como respuesta, uno de los monitores cambió de vista al salón principal de arriba. La señal de la cámara era granulada, pero las figuras eran claras. Ana estaba de pie en el centro de la habitación, llorando en un pañuelo. Parecía devastada, una actuación perfecta de una tía afligida. Frente a ella estaban tres hombres que parecían tallados en granito. El del centro, un anciano con cabello blanco como la nieve y un bastón con punta de plata, era don Fernando, un nombre temido por cada shifter en nuestra península. Carlos alargó la mano y subió el volumen del audio. Puro caos, don Fernando. Ana sollozaba. Carlos ha estado inestable desde que murió su hermano. El dolor le rompió la mente. Y luego apareció esta mujer omega, María Cross, la exiliada. Jade. Ana estaba hilando una narrativa más rápido de lo que una araña teje su tela. Secuestró a los herederos para acercarse a él. Continuó Ana, su voz temblaba con falsa indignación. Está usando algún tipo de magia de bruja para seducirlo. Intenté evitar que se llevara a los cachorros anoche. Y Carlos atacó a mis guardias. Está protegiendo a la secuestradora, anciano. Está comprometiendo todo el linaje. Don Fernando golpeó su bastón en el suelo de mármol. El sonido fue tan agudo como un disparo. Estas son acusaciones graves, Beta Ana. Acusar a un rey alfa de traición e inestabilidad mental requiere pruebas absolutas. La prueba es que los cachorros se han ido, exclamó Ana. Los llevó al sótano con ella. ¿Quién sabe qué les están haciendo a esos bebés inocentes ahora mismo? Debéis relevarlo del mando antes de que destruya la manada. Carlos golpeó con el puño la pared de hormigón junto al monitor. El polvo cayó. Me está pintando como un lobo descarriado en mi propia casa, gruñó. Es buena, admití, horrorizada. Le creen. Creen en el orden, corrigió Carlos. Y ahora mismo mi casa está en desorden. Se giró hacia mí. La mirada en sus ojos era desesperada. Tengo que subir. Si no los enfrento, asumirán la culpa y autorizarán un ataque letal a la finca. Gasificarán todo el lugar, incluido el búnker. Si subes te arrestarán, dije, agarrando su brazo. Ana ha preparado el escenario. Soy el rey, afirmó Carlos, apartándose suavemente. Es mi palabra contra la suya, pero necesito que te quedes aquí. Mantén la puerta sellada.
No la abras a menos que escuches mi voz y mi patrón de golpeo específico. Cogió una mochila de emergencia de un estante metálico, colgándose un rifle de asalto al hombro. Un arma humana para una pelea de shifters, una señal de que estaba preparado para cualquier cosa. Carlos, susurré. Era la primera vez que usaba su nombre sin miedo. Se detuvo en la pesada puerta blindada. Arreglaré esto, María. Lo juro. Marcó el código y se escabulló. La puerta se cerró de nuevo con un silbido, encerrándome a mí, a mi hijo y al futuro de la manada dentro de una caja de hormigón. Volví al monitor. Vi a Carlos salir de la entrada oculta en la bodega y subir tranquilamente las escaleras hasta el salón. Cuando entró en la habitación en la pantalla, la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Incluso a través de la cámara granulada, su aura era aterradora. Ana dejó de fingir que lloraba. Los miembros del consejo se giraron. «Alfa Carlos», saludó don Fernando, su voz seca como hojas de otoño. «Tenéis algunas explicaciones que dar». «Mi beta es una traidora y una intentona de asesina de parientes», dijo Carlos, su voz calmada, autoritaria. «Contrató a un asesino para gasificar la guardería anoche. Neutralicé la amenaza y trasladé a los herederos a un lugar seguro». «¡Mentiras!», chilló Ana. «Está paranoico. Mató a un conserje inocente». Don Fernando levantó una mano, silenciándola. Miró a Carlos. «¿Dónde están los cachorros, Carlos? ¿Y dónde está la mujer exiliada?» «Están a salvo», dijo Carlos. «Eso es todo lo que necesitáis saber». Don Fernando entrecerró los ojos. Se inclinó hacia adelante, olfateando el aire. Una expresión de profunda aversión cruzó el rostro del anciano. «Huelo el olor de ella en ti», dijo don Fernando. Su voz goteaba veneno. «El olor de una omega sin amo. Y debajo de eso, algo más, algo prohibido para un rey». Carlos no se inmutó. Don Fernando golpeó su bastón de nuevo. «Te has apareado con la exiliada. Has unido tu linaje a una traidora». Ana sonrió en segundo plano. Este era su as en la manga. «Traedla a nosotros», ordenó don Fernando. «Traed a los cachorros y traed a la mujer para que sea juzgada por secuestro y sedición. Si te niegas, Carlos Blackwood, el consejo te despojará de tu rango y te declarará renegado, y los cazaremos a todos». Carlos estaba solo en el centro de su propio salón, rodeado de enemigos, ante una elección imposible: sacrificar a la mujer que salvó a sus sobrinos, la mujer que el destino había elegido para él, o perder su reino y comenzar una guerra. En el búnker de abajo, yo observaba la pantalla, mi mano apretada sobre mi boca, esperando que hablara. En el silencio asfixiante del búnker, tomé una decisión. Observé el monitor, viendo a Carlos solo contra los lobos más poderosos del continente. Estaba dispuesto a ser despojado de su corona, su legado y su vida para protegernos a mí y a los niños. «Mamá», susurró José, tirando de mi manga. «¿Por qué está enfadado el alfa?» Me volví hacia mi hijo. Miré a los dos cachorros, Lucas y Daniel, que me observaban con una inteligencia mucho más allá de sus semanas. «¿Por qué es un buen hombre, José?», dije, mi voz firmándose. «Y los buenos hombres a veces se quedan solos». Miré la puerta blindada. Carlos me había ordenado que me quedara. Pero María Cross no había sobrevivido 5 años en una cabaña helada siguiendo órdenes. Sobrevivió sabiendo cuándo luchar. Me acerqué al estante de suministros donde había visto a José jugar con algo antes. Era un teléfono inteligente negro y agrietado, el que se le había caído del bolsillo al asesino cuando Carlos le arrancó la garganta. José lo había recogido antes de que corriéramos a la habitación del pánico. Presioné el botón de encendido.
Estaba bloqueado, pero una notificación apareció en la pantalla. Nuevo mensaje de Lady L. Hecho. El consejo está llegando. Necesito cuerpos. Mis manos temblaron. No era solo una prueba, era la prueba definitiva. José, dije, agachándome, necesito que seas el niño más valiente del mundo ahora mismo. Necesito que te quedes aquí con Lucas y Daniel. Cierra la puerta detrás de mí. No la abras para nadie más que para mí o para Carlos. ¿Puedes hacer eso? El labio inferior de José tembló, pero asintió. Puedo hacerlo, mamá. Buen chico. Besé su frente, luego las frentes de los dos cachorros. Caminé hacia la pesada puerta de acero, marqué el código de anulación que había visto usar a Carlos y salí. Arriba, el aire del salón era lo suficientemente espeso como para asfixiarse. Vuestro silencio es vuestra confesión, declaró don Fernando, indicando a los enforcers que avanzaran. Carlos Blackwood, por el poder del consejo, por la presente eres despojado de tu estatus de alfa. Serás puesto bajo custodia para el interrogatorio sobre la desaparición de los herederos. Ana cubrió una mueca de desprecio con su pañuelo. Por favor, anciano, no le hagáis daño. No es el mismo. Llevadlo, ordenó don Fernando. 4 enormes enforcers se movieron hacia Carlos. Carlos se puso en cuclillas defensivamente, un gruñido bajo vibrando en su pecho. Iba a matarlos. Iba a matarlos a todos, y luego lo matarían a él. ¡Esperad! El grito resonó desde el arco de la puerta, claro y penetrante. Todas las cabezas se giraron. Allí estaba yo. No me había cambiado de ropa. Seguía con la camisa de franela manchada de sangre, el pelo revuelto, el rostro pálido. Pero no parecía una omega. Estaba de pie con la espalda recta, sosteniendo un teléfono negro en la mano como una granada. María, exhaló Carlos, sus ojos abriéndose de horror. ¡Sal de aquí! Así que esta es la bruja, se burló Ana dando un paso adelante. Mírala, sucia, cubierta de sangre, probablemente la sangre de los cachorros que masacró. La única sangre que tengo es del hombre que enviaste a matarnos, dije, mi voz cortando la habitación. Avancé, ignorando a los enforcers. Caminé directamente hacia don Fernando. «Detenedla», chilló Ana. «Está armada». «Estoy armada con la verdad», dije con calma. Me detuve a 1,5 metros del anciano. El viejo lobo me miró con desdén, pero no ordenó a sus hombres que atacaran. Sentía curiosidad. «Tú eres la exiliada», dijo don Fernando. «Tú eres María Cross». «Lo soy», respondí, «y soy la que sacó a vuestros futuros reyes alfa del río helado hace 2 días. Soy la que los calentó cuando estaban azules de frío. Y soy la que los escondió en el sótano cuando esa mujer», señalé con un dedo tembloroso a Ana, «gasificó la guardería con matalobos». Un jadeo recorrió la habitación. El matalobos era un arma prohibida en la guerra de manadas. Usarlo en niños era un crimen punible con la muerte. «Está mintiendo», gritó Ana, su compostura rompiéndose. «Es una manipuladora callejera de baja cuna». «¿Lo soy?» Levanté el teléfono. «Este es el teléfono del mercenario que nos atacó esta noche, el que Carlos mató para salvarme». Toqué la pantalla mostrando la notificación. Lo sostuve para que don Fernando lo viera. «Lady L. hecho. El consejo está llegando. Necesito cuerpos». Don Fernando leyó el texto. Sus ojos se entrecerraron. Miró a Ana. «Lady L», murmuró. «Ana». «Es una falsificación», gritó Ana, el pánico subiendo en su voz. «Ella lo puso ahí. Falsificó el número». «¿Lo hice?», desafié. «Soy una omega que vive en una cabaña sin electricidad. ¿Crees que tengo la tecnología para falsificar un teléfono seguro en la última hora?
¿O tiene más sentido que la mujer que se convierte en reina regente si los herederos mueren sea la que intenta matarlos? La lógica cayó como un martillo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Ana vio cómo cambiaba la marea. Vio el disgusto en los ojos de don Fernando. Vio la rabia creciendo en el rostro de Carlos. Se dio cuenta de que había perdido la partida de ajedrez, así que volteó el tablero. «No dejaré que arruines esta manada», gritó Ana. Sus huesos crujieron en una aterradora exhibición de velocidad. Se transformó no en un lobo completo, sino en una forma híbrida, una monstruosa mezcla de mujer y bestia, garras que se alargaban, dientes afilándose. No se abalanzó sobre Carlos, se abalanzó sobre mí. No tuve tiempo de moverme. Vi el destello de las garras, la locura en los ojos de Ana. Me preparé para la muerte, pero la muerte no llegó. Una mancha de movimiento negro interceptó el ataque. Carlos golpeó a Ana con la fuerza de un tren de carga. El impacto los hizo chocar contra la antigua mesa de centro, destrozando cristal y madera. Era un amasijo de extremidades y dientes. Una brutal y visceral pelea justo en el centro del salón. Ana era fuerte, impulsada por la desesperación y la locura. Pero Carlos era el rey alfa y estaba luchando por su pareja. La inmovilizó en el suelo, su mano apretada alrededor de su garganta, cortando su transformación. Rugió en su cara, un sonido tan fuerte que sacudió los cristales del candelabro. «Tocaste a mis cachorros», gruñó Carlos. «Intentaste matar a mi pareja». Ana le arañó la cara, sacándole sangre, pero él no se inmutó. Apretó el agarre. «¡Suficiente!». Don Fernando golpeó su bastón. Carlos se congeló. Jadeaba, sus ojos brillaban del color del oro fundido. La mantuvo allí, inmovilizada y jadeando, esperando el veredicto. «La evidencia es clara», dijo don Fernando, su voz fría. «El teléfono, el ataque, su olor apesta a traición». Don Fernando me miró. Yo estaba de pie, temblando cerca de la chimenea, ilesa pero conmocionada. «Y tú», me dijo don Fernando, «arriesgaste tu vida para traernos esta verdad. Desafiaste la orden de un rey para salvar su reputación. Tragué saliva con dificultad. Lo hice para salvar su vida». Don Fernando asintió lentamente. Volvió a mirar a Carlos. «Alpha Blackwood, la ley exige justicia. Ella es tu beta. La sentencia es tuya». Carlos miró a Ana, la mujer que había sido su cuñada, la mujer que le había sonreído mientras tramaba el asesinato de unos bebés. «Eres despojada de tu rango», pronunció Carlos, su voz baja y definitiva. «Eres despojada de tu nombre. Ya no eres Blackwood». Ana jadeó, las lágrimas corrían por su rostro, no de remordimiento, sino de furia. «Lo hice por la manada», graznó. «Eres débil, Carlos. Estás obsesionado con una callejera». «Esta callejera», dijo Carlos, mirándome con una intensidad que hizo que la habitación desapareciera, «es la única razón por la que esta manada tiene un futuro». Miró a los enforcers. «Llevadla a las celdas. Será juzgada por alta traición al amanecer». Mientras arrastraban a una Ana que gritaba, la tensión en la habitación se rompió. Carlos se puso de pie, limpiándose la sangre de la mejilla. Caminó directamente hacia mí. No le importaba el consejo, no le importaba la sangre en su camisa. Me enmarcó la cara entre sus manos, comprobándome si tenía heridas. «Te dije que te quedaras en el búnker», me regañó, aunque su voz estaba teñida de emoción. «Te dije», susurré, inclinándome ante su toque, «que no sigo bien las órdenes». Carlos soltó una risa corta e incrédula. Apoyó su frente contra la mía.
Ejem. Don Fernando se aclaró la garganta. Carlos se echó hacia atrás, protegiéndome con su cuerpo. Todavía está el asunto de la Omega, dijo don Fernando. Es una exiliada. Técnicamente su presencia aquí es una violación de las antiguas leyes. Entonces cambiad las leyes, gruñó Carlos. Eso lleva tiempo, dijo don Fernando, un destello de diversión en sus viejos ojos. Sin embargo, hay una laguna legal. Una exiliada no puede residir en la casa de la manada. Pero la pareja del alfa, reside donde le plazca. Carlos miró a don Fernando, luego a mí. Ella es mi pareja, declaró Carlos a la habitación, y será vuestra reina. Mis ojos se abrieron de par en par. María, no discutas conmigo sobre esto, murmuró, su pulgar acariciando mi mejilla. Salvaste a los herederos, me salvaste a mí. Eres la persona más fuerte que he conocido. No quiero gobernar sin ti. Lo miré. Vi al hombre debajo del monstruo. Vi la figura paterna en la que se había convertido para mi hijo en solo 2 días. Está bien, susurré. 2 meses después, el invierno finalmente había terminado, dando paso a una primavera tentativa. La finca de la sombra era diferente ahora. El alambre de púas había desaparecido de los muros interiores. La atmósfera era más ligera. Yo estaba en el balcón, mirando el jardín. Abajo, José corría por el césped, riendo. Lo perseguían 2 cachorros de lobo regordetes y tambaleantes, uno gris, otro negro. Lucas y Daniel crecían rápido. Estaban sanos, felices y traviesos. Y José ya no era el niño flaco y asustado de la cabaña. Era el hermano mayor de los futuros reyes. Carlos me rodeó la cintura por detrás. Me recosté contra el calor de su pecho. Van a destrozar los macizos de flores, observó Carlos, apoyando la barbilla en mi hombro. Que lo hagan, sonreí. Es mejor que lo que había antes. El juicio de Ana terminó hoy, dijo Carlos suavemente. Culpable de todos los cargos. Ha sido condenada al encierro. Nunca más verá el cielo. Puse mi mano sobre la suya. Se acabó, Carlos. La tormenta ha pasado. Me dio la vuelta, mirándome a los ojos. La marca violeta lunar, la marca de la reina, era ahora visible en mi cuello donde él me había reclamado. La tormenta te trajo a mí, dijo Carlos. Por eso siempre estaré agradecido. Me besó, un beso lento y profundo que sabía a promesa y primavera. Abajo en el jardín, José dejó de correr. Miró el balcón, sonrió y luego se volvió hacia los cachorros. «¡Vamos, chicos!», gritó José. «¡Vamos a buscar problemas!». Los 2 cachorros ladraron de acuerdo y lo derribaron sobre la hierba. A veces, cuando los miro a los 3, me pregunto si todo esto es real. Si no despertaré en mi vieja cabaña, tiritando de frío y con el estómago vacío. La vida es un extraño tapiz, ¿verdad? Un día estás sola, luchando por un trozo de pan, y al siguiente eres parte de algo enorme, algo que no entendías, que ni siquiera sabías que existía. Todavía hay días en que la desconfianza me carcome, en que los viejos fantasmas de la soledad y el miedo me susurran que esto no puede durar. Pero luego Carlos me mira, o José ríe, o los cachorros se acurrucan, y por un momento todo está bien. ¿Y hoy? No sé. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. A veces pienso que cometí un error que aún podría costarnos todo. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero, con todas sus imperfecciones y peligros, es mi vida. Y supongo que, por ahora, eso es suficiente.